¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Multiversos. Hoy con la Conce locura completamente desatada ahí en Aurelio Manzano, una fila que daba vuelta toda la cuadra, pero que finalmente solo 600 entradas estaban disponibles, así que lamentablemente no todos y todas alcanzaron. Mire, estamos revisando imágenes de lo que ocurrió en esta jornada de hoy. A eso de las 11:30 de la mañana finalizó la entrega de tickets de venta a público general que se dio en la tienda Deportes Fifas. Un lugar que ha sido icónico ya de este Club Social y Deportes Concepción, porque Deportes Fifas ha estado presente desde hace varios años ya, acompañando este resurgimiento del León de Collado. Mire cómo estaba la fila. Alta expectativa había para poder quedarse con una entrada. En un momento sí, un poco compleja la situación que se vivió. Había solo 2 trabajadores intentando controlar la venta. Y esto generó alguno que otro inconveniente que tuvo que ser solucionado con el ingreso de carabineros a esta calle, que también ahí generó algunos problemas, hay que decirlo. La gente estaba un poco emocional. Todos querían tratar de acceder a una entrada y esto generó que ante la oportunidad se diera también ahí situaciones que hay que mencionarlas también. Hablamos de unas personas que empezaron a tratar de colarse, como se dice en el buen chileno. Trataron de generar, falsear una especie de numeración que les habían entregado, que tenía era un papel, un pegote, como se le conoce popularmente, con un número escrito con plumón. Entonces después hubo personas que trataron de hacer lo mismo, pero no era el mismo plumón y tampoco era el mismo pegote, entonces se notaba la diferencia. Pero lo bueno es que una vez que llegó Carabineros, esta situación un poco compleja que duró no más allá de unos 20 minutos, 10 minutos, se logró controlar y todos y todas entonces tuvieron acceso a las entradas quienes estaban dentro del margen del intervalo que alcanzaba la entrada. Eran 600 entradas, entonces igual bien lejos, porque recordar que eran solo 2 entradas por persona, y había uno de los últimos de la fila. Nosotros los entrevistamos antes de que iniciara la venta y después de los últimos que alcanzó entrada, y estaba a la vuelta, estaba cerca del paradero por el Incoyán. Ahí, en ese espacio en particular, estaba él antes de hacer ingreso a la fila. O sea, prácticamente los que llegaron hasta donde hay una barbería ahí, hasta ahí llegó un poquito más atrás llegó la fila. Tristes, algunas personas se fueron a la casa esperando quizás que vuelva a existir otra instancia como esta. Quizás puede ser un aumento del cupo en el público. El Estadio Alcaldesa Terror Arrebollado hace 33.000 personas. Recordar que los niños también entran gratis. Entonces ahí tienen que dejar un margen de seguridad. Hay 29.000 personas. ¿Por qué no 1.000 más? ¿Se podrá 1.000 más? ¿Se podrá o no? El aforo internacional es 30.232. Todavía podrían ser 1.000 más. Podría ser 1.000 más. Pero adivine quién tiene la última palabra. La delegación presidencial. Así que las delegaciones presidenciales en Chile en el último tiempo no se han visibilizado mucho por el tema de aumentos de aforo. Han tratado de mantener el control y esto se debe a varios factores también, hay que mencionarlo. Bajo contingente policial, esto es una realidad a nivel nacional. El tema de que el club tiene que garantizar la seguridad por una cierta cantidad de personas, tiene que haber un guardia privado. Entonces también ahí es toda esta coordinación y todo esto tiene que asegurarse de que va a estar. Tanto medidas de seguridad, vivimos en una zona donde en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Entonces hay harto que también hay que analizarlo. O sea, esto no es solo aumentar el aforo por aumentarlo, sino que también entendemos que
el proceso se contempla también generando la gestión del riesgo y desastre, todo lo que ha sido también el proceso mismo del desarrollo de eventos deportivos de esta magnitud, el comportamiento del público. Hemos tenido inconvenientes con la barra, Deportes Concepción no ha sido una de ellas, pero también eso ha limitado un poco esta apertura, bien digo, de los estadios de forma masiva en su capacidad total. Siempre hay un límite, un margen de seguridad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 1000 personas más, ¿se podrá o no? Bueno, veamos qué es lo que ocurre. A priori, 30.000 personas se espera, porque son 20.000 entradas, 29.000 entradas, pero más niños, niñas, familias se van a realizar sí o sí, al menos de cortes de entrada 29.000, pero hay 1000 más, fijo que hay 1000 más, entre niños y niñas ya hay 1000 más, así que bueno, lo veíamos en las imágenes, no exento de inconvenientes, ahí estábamos revisándolo, algunas personas que trataron de aprovecharse de la situación y colarse en la fina, como se dice en el buen chileno, pero finalmente todo se controló y se entregaron estas 600 entradas que estaban disponibles ahí en Deportes FIFA para el partido de mañana. Coméntenos, ¿dónde va a estar? ¿Cómo va a ver el partido? ¿Va a ser un asado? ¿Va a estar en familia? ¿Va a ir al estadio? ¿Lo va a ver en alguna sede social? ¿Se está organizando con los vecinos y vecinas? Yo me acuerdo que para la final de Colo-Colo en Sudamericana, en la villa donde yo vivía, también ahí en un proyector, en la plaza, hicieron una jornada familiar. Triste. Yo recuerdo ese momento triste, me fui llorando, pero bueno, así es el fútbol. Esperemos que esto no sea parte del panorama de mañana. El Conce está con al menos una emocionalidad bastante fuerte y esto esperemos que signifique también que pueda lograr concretar este ascenso con todo lo que significa esto. Si ese es el tema, es una carga tremenda, un equipo que fue desafiliado, un equipo que volvió gracias a sus hinchas y ahora está en esta situación de tener la oportunidad de volver a la máxima categoría, pero al frente tiene a Cobreloa, otro grande del fútbol nacional, que tiene que jugar también allá en el norte, en los Zorros del Desierto. Así que bueno, vamos a estar con los pormenores durante la jornada de hoy y también durante mañana, así que esté atento y atenta a nuestras redes sociales. Vamos a revisar diarioconcepción.cl, equilibrio entre resistencia y biodegradabilidad, estudio de prueba factibilidad de mejorar filamentos para impresión 3D con fibras de cáñamo. Como resultado adicional de este estudio, se observó que el material reforzado tiene propiedades especiales que lo hacen compatibles con aplicaciones en ambientes que requieren mantenerse estériles. El avance de la industria 4.0 sorprende cada vez. Un paso importante en la fabricación aditiva, más conocida como impresión 3D, ha sido la incorporación de polímeros biodegradables como alternativas a los plásticos de origen fósil en la fabricación de los filamentos para las impresoras. Entre ellos destaca el ácido poliláctico APL, un polímero natural biodegradable que se obtiene del almidón de maíz, caña de azúcar o remolacha, que si bien ofrece un buen desempeño en general, requiere aún mejoras en sus propiedades mecánicas. Un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería UDEC, cuyos resultados fueron publicados en la revista Polymers, abordó este reto explorando la adición de fibra de cáñamo tratada químicamente para mejorar la adhesión interfacial y la resistencia del material. Aunque el objetivo de aumentar la resistencia del filamento no logró del todo, sí hubo progresos en torno a la adhesión interfacial, es decir, integración de fibra de cáñamo en la matriz PLA. Bueno, ahí está la nota, le invitamos a que lo vaya a revisar en extenso, está disponible en diarioconcepción.cl también. La ciencia y el avance en la industria y el impacto, por ejemplo, la impresión 3D. Nosotros la otra vez estábamos conversando acerca de la medicina, de cómo incluso ahora los temas de implantes óseos se pueden estar realizando con impresiones 3D gracias a estas nuevas formas de trabajar la impresión 3D, incluso hasta con elementos de la naturaleza, elementos que son compatibles con la sustentabilidad y también con cuerpos, en este caso
cuando hablamos de tejidos óseos. Queremos invitarlos también a continuar con lo que ha sido parte del acontecer noticioso de los medios UDEC. Vamos a noticias.udec.cl. UDEC compartió su modelo de aseguramiento de la calidad en conversatorio de la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. La Universidad de Concepción fue una de las instituciones invitadas a exponer en el tercer conversatorio de Cultura de la Calidad 2025, instancia organizada por la CNA, que reunió en UDEC Santiago y en formato virtual a más de 300 personas. Los asistentes, entre ellos representantes de casas de estudio, revisaron las diversas prácticas y modelos de aseguramiento de la calidad de educación superior. El conversatorio reunió a 3 expositores en diversos subsistemas de educación superior, uno de ellos el director de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Concepción, Jorge Dresner-Cid. Junto con él estuvieron la directora de Gestión de la Calidad del IP y CFT INACAP, Daniela March, y el director de Análisis Institucional y Control de Gestión del CFT ENAC, Lester Reyes. Cada uno de los expositores detalló cómo sus respectivas instituciones han puesto en marcha el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que establece la Ley 20.129. Ya no solo es un requisito para la acreditación, es una forma de gestión, un lenguaje común y sobre todo una cultura compartida, mencionó el director de promoción de la calidad de la CNA, Daniel Casanova Cruz, añadiendo que se trata de un ejercicio permanente de autorregulación y aprendizaje institucional, donde lo fundamental es que el SIAC sea parte de la vida de las instituciones. Mejora continua que se visibiliza en instancias como estas y que impacta tanto en universidades como lo veíamos ahí con la Universidad de Concepción y también en los centros de formación técnica. Vamos a revisar la discusión.cl para también mostrarle parte de lo que es las novedades que se generan en este medio UDEC. Impulsa nuevas proyecciones en modelamiento avanzado de procesos hídricos. La cooperación científica entre Chile y Suecia sumó un nuevo hito con la realización del workshop Sweden-Chile Focus Seminar on Advanced Modeling of Water-Related Processes. Encuentro que reunió en Lands Universitet a especialistas en modelamiento matemático, ingeniería y tecnologías de tratamiento de procesos hídricos. El evento fue coorganizado por el profesor titular de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la U de Chile, el profesor Raymond Barger, y por su par Stefan Dill del Center of Mathematical Science de la Lunds Universitet, donde se realizó el encuentro que además de ambos organizadores contó con charlas de otros investigadores. El doctor Raymond Berger, también investigador del Centro Basal Fondap de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería del CREAM de la Universidad de Concepción, comentó que la colaboración entre los investigadores participantes de este encuentro se concentra en primer lugar en modelamiento matemático y análisis numérico de sistemas acuáticos con la presencia de otras sustancias. Ejemplo de ello son los problemas de desalinización, tratamiento de aguas hervidas, infiltradores de arenas lentos, transportes de sedimento en aguas someras y modelos de sedimentación. Parte de lo que ha sido el avance también en esta línea, usted lo puede ir a revisar, ¿dónde? En la discusión.cl, donde se encuentra alojada también esta noticia en extenso. Y cerramos con una triste noticia para los medios, para sobre todo la industria de la radio, porque hoy, mientras estábamos ahí despachando, reporteando, nos enteramos de una noticia porque fueron de hecho los mismos hinchas quienes también ahí comenzaron a dialogar de esta situación. Sabíamos que tenía algunas complicaciones médicas, ya se le extrañaba a él la radio su presencia, pero nos quedamos también con lo que se menciona aquí en tvu.cl, una voz inconfundible. La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento del querido locutor radial Juan Antonio Rojas Morales, más conocido como Cachirupi, quien tuvo una carrera de más de 35 años en las comunicaciones de la región del Biobío, coronel, comuna en la que se le declaró hijo ilustre, declaró 2 días de duelo. Su partida deja un enorme vacío en la comunidad. En agosto de 2025, durante el aniversario número 176 de nuestra comuna, fue distinguido como hijo ilustre de coronel, reconociendo su trayectoria y legado, indicó la Casa Edilicia mediante un comunicado. De esta forma queremos también
dedicarle este espacio al Cachirupi, que nos alegró más de una vez, eterno también. Nosotros siempre teníamos ahí también la radio, nuestro Pepe Lucho, José Luis Bastías, parte de nuestro canal, fanático de él. Nos acompañó en muchos viajes, así que gracias a su labor también, las condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad que está afectada en este momento con esta imagen del Cachirupi. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Multiversos. Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? Y queremos iniciar nuestras conversaciones de este día martes dialogando un tema que es parte ya de lo que habíamos abordado hace unos días atrás y queremos también continuar en su profundización. Hablamos del urbanismo y para entrar en aquello estamos con la doctora Xenia Fuster, profesora asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y le acompaña Matthew Calkin, académico también del Departamento de Urbanismo, bien digo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, ambos de este departamento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, y habíamos conversado hace unos días atrás de lo que era parte de estos procesos de diálogos que vamos a tener en torno al crecimiento de la ciudad y cómo están las planificaciones de las urbes. En esta particular conversación nos vamos a centrar en los fenómenos urbanos consolidados. Hay hartos detalles, sobre todo en materia legal, que vamos a entrar a conversar. Pero, primero, ¿a qué se refieren con este concepto? ¿Qué es un fenómeno urbano consolidado? El fenómeno urbano consolidado ha sido definido como zonas donde ha habido desarrollo urbano, pero que no están normadas formalmente como urbano, ¿no? Entonces hay dinámicas, hay prácticas, hay materialidades del urbano, pero que no son zonas reconocidas como urbanas. Y aquí nuestro territorio tiene una particularidad que me surge una duda, porque nuestra ciudad está en crecimiento, pero sigue siendo una ciudad muy rural. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está este borde? Complejo de definir un borde de una ciudad. Pasa que en Chile se define legalmente por un límite urbano, que es una decisión de un decreto, pero las ciudades no funcionan por decreto, siguen expandiéndose, pueden expandirse de forma más consolidada o más difusa, pueden saltar, hay desarrollos más adelante por cuestiones históricas o por conveniencia. Entonces es muy compleja, no hay un borde como tal, pero legalmente sí, hay un límite urbano, que es un decreto que se emite. Porque este crecimiento, por ejemplo, cuando hablamos de estos espacios, por ejemplo, con sectores, territorios con acceso a suministros básicos, a luz, agua, gas, y se da, por ejemplo, que acá hay un espacio que está acá y otro que está más separado, y ambos tienen este espacio, pero por ejemplo en Hualqui se da una situación de que hay un sector donde no hay alcantarillado todavía, pero está muy cerca de lo que es la comuna como tal. Pero en otros sectores se da de que hay sectores que están más alejados de lo que es la urbe, podríamos decir, pero sí tienen estos suministros básicos. Entonces ahí también se genera una situación particular.
Sí, eso es bien interesante porque a veces hay procesos, como decía el profesor, de urbanización que van ocurriendo simplemente por las prácticas. A veces una persona compra una parcela y después otra y de pronto una zona se empieza a consolidar y decimos, bueno, esto en la normativa parece lo rural, parece campo, entonces son zonas que no están normadas, que no tenemos por lo tanto obligación de urbanizarlas, pero a veces las personas urbanizan, a veces se venden, hay negocios inmobiliarios detrás de esto, pero son zonas que no son normativamente reconocidas para ello. Entonces yo diría que también uno de los problemas es que en general nosotros tenemos una normativa que idealiza mucho lo que ocurre en el espacio rural, como si el espacio rural solo se trabajara y se explotara, como si no pasara nada más, ¿no? Como si las personas no vivieran ahí, no hubiese demanda por agua potable, por piscinas, por riego, por otras prácticas. Claro, claro, o sea, es parte también de cómo se empiezan a generar los asentamientos y considerando cuáles son los territorios habilitados también para que se instalen viviendas. ¿Cuántas son las viviendas también que pueden instalarse en cierto lugar? Entonces, son eventos que van ocurriendo considerando también, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en materia regulatoria y también entramos a lo legal, que es parte también de lo que vamos a estar conversando. Sí, a mí yo pensaba un poco en eso cuando venía y creo que la geografía legal ayuda como a centrar un poco. Esto es el espacio, la geografía, excepto los espacios urbanos y no urbanos, esta cosa un poco difusa, como decía, y lo legal. Sí, la normativa acá es crucial. La normativa puede estar bien enfocada o mal enfocada, pero va a definir algo. De todas formas, define posibilidades, rentabilidad, acciones permitidas, no permitidas. Entonces, está bien fuertemente metido lo que es la legalidad y el espacio, claramente. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en esto del desarrollo de políticas públicas acá en la región? El plan regulador metropolitano está vigente 2023, lo conversábamos también la vez anterior, se está desarrollando el próximo, han habido avances, ahora último hemos conocido novedades por parte del gobierno regional, pero todavía planificación. ¿Qué es lo que ocurre también en materia regulatoria acá en la región, considerando el crecimiento, el auge que ha habido, no solo en la ciudad, sino que también muchas personas han decidido irse a sectores más alejados, han decidido irse a parcelas, por ejemplo, aquí mismo, no hablamos muy lejos, hablamos el ex peaje Chaimávida. Sí. Precisamente yo diría que esto, con lo que iniciamos conversando de los fenómenos urbanos consolidados, da cuenta de cómo nuestra normativa es más bien reactiva. Es decir, ocurren las prácticas, nos ponemos a construir, empezamos a hacer cosas y decir, uy, se nos está viniendo un problema, las tomas, ¿no? Se nos está viniendo un problema, esto hay que regularlo, hay que darle nombre a esto, ¿para qué? Para que el resto de la normativa también pueda operar, porque el resto de la normativa además es muy urbanocentrista, entonces está muy pensada para la producción de la ciudad, para la producción del urbano. Entonces yo diría que en general esas son las tensiones respecto a la planificación que estamos viviendo hoy día. Claro, o sea, todavía hay una brecha dentro de la descentralización que ocurre dentro de estos mismos espacios, que está haciendo un desafío, que está presentando un desafío y que se espera se aborde también dentro de estas normativas legales, porque ya hay varias obviamente que están en vigencia y que controlan y regulan esto, pero también es necesaria una realidad local que permita entender qué es lo que está sucediendo y cómo también la sociedad, la cultura, los políticos, la empresa tiene también que definir cómo el crecimiento de la ciudad desde una perspectiva unitaria. O sea, no puede ser unos por separado, otros por separado, sino que tiene que ser un consenso general más que nada. No, es que de hecho yo te ponía el ejemplo de Nonguén, porque yo creo que si vamos a dar una vuelta hacia Nonguén, que además tenemos un parque maravilloso y el privilegio de tener eso en nuestra ciudad, cuando vamos hacia allá nos empezamos a dar cuenta que está lleno de parcelaciones y ahora nos estamos encontrando con condominios de parcelas. Lo que posiblemente de aquí a 10 años todo ese camino de tierra que es más rural, que precisamente para la conexión con la naturaleza, seguro de aquí a 10 años, si no menos, ya va a ser un camino totalmente urbanizado. De pronto cuando las personas se van a vivir ahí empiezan a demandar servicios y aparecen servicios, entonces la vocación del territorio también empieza a cambiar. No, lo que iba a decir es que esto, volver un poco a la planificación, que en Chile hay un problema serio de la planificación, como decía mi colega, de una falta de planificación, hay como una reactividad a los problemas.
Y en otros lugares se habla de planificación rural, de planificación regional. Acá no hablamos solamente de planificación urbana, de que dentro de ese mágico límite urbano, ¿cierto?, que definimos por decreto, a lo mejor no es ni siquiera la realidad local, sino que definimos una línea imaginaria y dentro de eso se norma. Fuera no se norma. Es muy complejo dejar sin normar toda una parte desde afuera de una caja y todo dentro se norma. Como si esto también, como si la norma sola de por sí organizar el territorio, no es tan simple, pero acá es como que el único instrumento que tenemos es volver estos espacios urbanos para por lo menos poder normarlos. ¿Y cuáles son esas variables que están ahí para poder consolidar un espacio como este? Densidad poblacional, habríamos hablado del acceso a suministros básicos, ¿cuáles son, con qué se categoriza dentro de esto que estamos dialogando? O sea, es que en general la categorización formal es precisamente a través de los planes. O sea, es la ley la que dice dónde empieza y dónde termina. Entonces, cuando empiezan los sectores como a consolidarse urbanamente sin ser reconocidos como urbanos, precisamente eso, cuando hay concentración de población, cuando empezamos a ver servicios, cuando la gente empieza a demandar también luz, agua, todo lo que ya mencionaste, los servicios básicos, cuando empezamos a demandar urbanización. Y de pronto la gente está junta y empezamos a demandar escuelas y empezamos a demandar salud. Entonces, lo que hablábamos la última vez sobre la capacidad de carga que también tienen los territorios para recibir a las personas y empezamos a demandar. Y también eso va tensionando otros instrumentos. Por ejemplo, hace poco se aprobó la ley de humedales urbanos, que lo que hace es proteger los humedales urbanos, y muchos de mis estudiantes de geografía que vienen de localidades más pequeñas, reconocer eso de la carrera de geografía, esto de que los estudiantes están muy implicados con sus lugares de origen, nos dicen que en sus municipios se está discutiendo la posibilidad de ampliar el límite urbano. ¿Para qué? Para que los humedales entren, porque si el humedal no es urbano, no se reconoce y no se protege. Entonces, imagínate las consecuencias que puede tener ampliar para proteger, pero en el ampliar también amplías y das la posibilidad de urbanizar. Claro. Entonces, todo, en el fondo, proteger lo rural o proteger los espacios naturales a través del urbano. Y cómo también, bueno, desde la perspectiva de ustedes, en sus áreas de expertise, en lo que ha sido este camino que han llevado también en la academia y la vinculación tanto en la vida pública como con los alumnos, política también, se podría generar quizás una instancia de mejora en esto, de quizás no ser tan reactivos, de anticipación. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas claves para esta próxima planificación territorial que viene acá en la región, de poder abordar estos dos temas? Disparo yo. Sí, yo creo que sin duda hay que tener una lectura muy sensible de lo que ocurre en el territorio. Yo diría que una de las controversias además que han habido este proceso de planificación, que además el profesor lo conoce bien respecto a la consulta indígena, es que quienes lo están haciendo, además quienes ganaron la licitación, no son de la región. Yo diría que hay un conjunto de elementos que poder decir, a ver, ¿cómo no ser reactivos conociendo el territorio? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cómo vinculamos la universidad, por ejemplo, con estas instancias? Yo diría que también en la universidad y haciendo una autocrítica somos bien reactivos, observamos los procesos, cómo van, los criticamos, pero poco nos implicamos también en decir, ok, vamos a participar en la toma de decisiones, a pensar la ciudad de aquí a 30, de aquí a 50 años y no solo para el plan que hay que resolver, que el presupuesto se acaba, que hay que resolverlo en un año, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener una implicancia país, región en eso. Bueno, ya que lo mencionó la doctora, también aprovechando el tema de la consulta indígena, el tema de la vinculación rural, ha sido también noticias del momento en torno a este plan regulador metropolitano. Sí. Es un tema que también es muy atingente a estos procesos de urbanización, ruralización, de protección de áreas rurales. Las agrupaciones indígenas, organizaciones, las comunidades, las asociaciones tienen mucho este deseo de proteger los lugares más naturales, más rurales en algunos casos, y la urbanidad viene como a complicar un poco esto. Hemos tenido harta discusión en nuestro seminario, ¿cierto?, que hablábamos la semana pasada, que hacemos todos los años, pero que hicimos recién este año, esta visión de que los pueblos indígenas no son de la urbanidad, de que ellos son, como por alguna esencia, de una ruralidad. Entonces tienen como esta doble discusión, están como, por un lado el gobierno los mira como, son bichos raros en la urbanidad, ¿qué es esto que apareció en las ciudades? Como si fuera
algo de ahora, sí están hace muchas décadas, desde en el fondo, de que están las ciudades, en los territorios antes de las ciudades, pero bueno. Y por otro lado, la misma población rural dice, bueno, y esta gente se fue a la ciudad, ya no es como más pristino, no es como originario, no es... Entonces están en una situación bastante difícil. Pero pensamos en acompañar este proceso, pensamos que más bien justamente ellos tienen una sensibilidad muy grande hacia los temas ambientales, es como una sinergia que podría darse entre su preocupación de proteger lugares significativos dentro de la urbanidad. Muchas veces son los mismos lugares que los grupos ambientalistas quieren proteger, entonces se podría estar haciendo algo muy como sinérgico de juntar el deseo cultural de proteger lugares con el deseo ambiental de proteger esos lugares. Claro, y pensando en esos espacios, se me viene a la memoria lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Temuco, donde en ciertos espacios, ciertos lugares han existido tradicionalmente comunidades mapuche y la urbanización, podríamos decir, o las viviendas ya establecidas, villas, poblaciones con casas, con construcciones, con llegada de electricidad, de alcantarillado, de calles pavimentadas, porque hace algunos años todos esos territorios que eran considerados territorio mapuche, o sea que son considerados territorios de las comunidades mapuche, estaban con camino de tierra. Bueno, ahora ha llegado a pavimentación, pero eso también ha permitido que también más personas se interesen en ese territorio y se les ha ido achicando un poco su espacio. Y esto es al lado, o sea, estamos hablando de un territorio que empieza a 15 minutos de donde termina la última vivienda o la última comunidad en una población grande. O sea, no es tan lejano, o sea, estamos hablando de que en un espacio de muy pocos kilómetros se habla de ruralidad y en muy pocos kilómetros se habla de urbanización. Entonces, es algo igual medio complejo de poder entender, de poder visualizarlo. Voy a seguir un poquito. Uno de los colegas que vino de Temuco, el Danco Marimán, trabaja él es de una agrupación de varias comunidades que están trabajando con este problema de la urbanidad en Temuco. Entonces, ahí nos explicaba una serie era un listado de problemas, muchos problemas como estas comunidades pasan a ser urbanas por la extensión de la ciudad y empiezan a tener muchos problemas, desde problemas con los perros de los vecinos hasta los muros con vecinos, muchos problemas, era una lista ya nomás, tendría que sentar a revisarlo, pero eran variados problemas complejos que van surgiendo en ese roce, ¿cierto? De gente que está acostumbrada a una vida un poco más tranquila, fuera de la urbe, hay que decirlo. De repente la ciudad, en ese sentido la ciudad como que viene a colonizar de alguna forma, suena feo, pero creo que hay que decirlo, que viene como a colonizar sus territorios, viene a invadir su territorio, entonces es complejo. Y tenemos, yo quisiera dejarlo ahí en pantalla como hay, yo siento que tenemos una visión muy simplista de que el desarrollo siempre es bueno. Tal vez sí, pero hay que pensar cómo se desarrolla, cuándo se desarrolla, cuánto se desarrolla. No creo que siempre más desarrollo es mejor. Claro, y ahí también hay que se entienda por desarrollo también. Claro, que se entienda por desarrollo. Claro. Y también ahí hay que pensar en la dignidad propia de cada persona, de cada grupo social, de las culturas. O sea, qué es lo que ellos buscan también externalizar dentro de su propia naturaleza de ser humano, pero también dentro de cómo quieren vivir, o sea, qué espacio quieren habitar. Y eso es algo que lamentablemente acá solamente quedan consultas participativas que no tienen injerencia en absolutamente nada. Simplemente hay que hacerlo porque dice que hay que hacerlo. Pero ese es otro detalle también ahí a mencionar para ir cerrando, doctora. Sí, por supuesto que sí. Yo diría que también uno de los desafíos que tiene la planificación es la participación, pero ¿cuál participación? Es decir, esto de simplemente preguntar, de conversamos entre nosotros y se los presentamos a las personas, a qué personas, lo que hablábamos la vez pasada, a qué hora citamos, bajo qué metodologías lo hacemos. Entonces, yo diría que eso de la participación tiene que ser algo que tenemos que también repensar cómo lo estamos haciendo. Pensamos que las metodologías participativas se empaquetan, se distribuyen y no es así. Los intereses de los territorios son diversos también, entonces... Claro, hay una visión participativa en comunidad. Hay harto que avanzar en esa línea. Hay harto que proyectar y a veces también un poco interesante, ahora que estamos hablando de
de urbanismo, interesarnos por el metro cuadrado del de al lado, porque a veces nos interesa, yo vivo en la ciudad, yo vivo en San Pedro de la Paz, vivo en San Pedro de la Costa, y a mí me interesa solo lo que ocurre en San Pedro de la Costa. Los de Conce no me interesa mucho, lo de Hualpén tampoco, pero en realidad si uno lo piensa estamos todos conectados, todos somos parte de un mismo ecosistema grande o de una misma interactividad grande que es el Gran Concepción, luego la región del Biobío, luego Chile, y si nosotros empezamos a generar cambios positivos acá en la región, empezamos a involucrarnos más en las comunidades, empezamos a generar una relación distinta de nosotros mismos con este tipo de temas, también vamos a generar vamos a ser agentes de cambio, o sea, también hay que y ahí tenemos que hacer la autocrítica y todos tenemos que pensarlo y decir, ya, ¿participo realmente yo en mi comunidad? ¿Estoy realmente interesado de lo que está sucediendo en otros lugares? Por ejemplo, en lo que ocurrió con una plaza en Antuco, el otro día estaba revisándolo, que la plaza de Antuco se estaba remodelando y había algunas quejas porque había mucho cemento, muy poco área verde, se estaba dialogando ahí en el consejo, era una decisión que se había tomado, que se había invitado a la gente a participar, pero que los horarios no eran cómodos, entonces era las 10 de la mañana un día lunes, entonces muy difícil que la gente pueda ir. Entonces hay hartos detalles que se van ahí también, se van desmenuzando de todo esto que ocurre. Y sobre todo, bueno, hay mucho que avanzar, pero si nosotros empezamos a involucrarnos, empezamos a informarnos de lo que ocurre no solo en nuestro metro cuadrado, sino que también alrededores, como este espacio también podemos avanzar. Así que queremos agradecerles a ustedes dos por estar con nosotros en esta jornada de día martes, invitarles obviamente para que podamos continuar este ciclo de conversaciones durante las próximas semanas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos invitarles a que se mantengan en sintonía porque nosotros vamos y volvemos con más de Multiversos. Estamos bien. Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy andaba lo del... Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Este miércoles, ¿quién nos trae 4.400 millones? Y nosotros estamos también informándole lo que ocurre en el mundo. ¿Y usted sabía que este fin de semana se va a vivir un evento épico? Mire, IA versus Fórmula 1, el duelo final, la brecha entre humanos e inteligencia artificial se reduce en la final del Autonomous Racing League en Abu Dhabi. Un coche autónomo superó al veterano de la Fórmula 1, Daniil Kvyat, gracias a una ventaja inicial de 10 segundos. Mire, ¿quiere ir a ver el video? ¿Será verdad esto? A ver.
desafió a un veterano de la Fórmula 1 en una carrera. El auto autónomo cruzó la meta primero, aunque había salido con una ventaja de 10 segundos sobre el piloto ruso Daniil Kvyat. Sin esa ventaja, Kvyat habría terminado en primer lugar. El reto humano versus IA formó parte de la gran final de la Autonomous Racing League celebrada en Abu Dhabi. En el evento principal, 6 coches sin conductor compitieron a velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora, todos controlados íntegramente por sistemas de IA. Ya en su segunda temporada, la serie se ha convertido en una vitrina del rápido avance de la tecnología de carreras autónomas. Como en una carrera de Fórmula 1 tradicional, hubo problemas técnicos e incluso accidentes. Aún así, 4 de los 6 vehículos lograron cruzar la línea de meta. Máquinas contra máquinas. ¿Diversión o falta de desafío? Yo le voy a comentar lo que yo veo aquí. ¿Usted ha visto estas batallas de robots que se golpean unos al otro y hacen quién es el que sobrevive? Bueno, eso es lo que yo estoy viendo. La verdad es que a mí me quita un poco la emoción, considerando que este fin de semana se va a vivir la última fecha de la Fórmula 1 y que tiene a Oscar Piastri, a Lando Norris y a Max Verstappen, los 3 con posibilidades de ser campeones. Así que yo en lo particular... Está bien que desarrollen tecnología y todo, pero acá se pierde toda la tradición. ¿Qué diría Fangio? ¿Qué diría Ayrton Senna, que tuvo que manejar esos autos a 300 kilómetros por hora con cambios? Niki Lauda. ¿Qué dirían ellos? No, esto, perdóneme, esto no es racing, esto es otra cosa. Yo tengo mi opinión personal, yo creo que esto... Sí, qué bonito, entretenido y todo, pero lo importante es también la destreza del ser humano, es la habilidad, es la capacidad que tiene el cerebro de procesar todo lo que está ocurriendo. Imagínense a 300 kilómetros por hora con decisiones en milisegundos. Además de la tecnología ya en sí que tienen los autos de la Fórmula 1, antes corrían a 300 kilómetros por hora con una transmisión, motor, palanca de cambio, embriague, freno, acelerador. Listo, se acabó, 300 kilómetros por hora. Y ahora los autos corren sin piloto, no. Una locura. Bueno, segunda edición entonces de esta Fórmula 1 sin pilotos, de la inteligencia artificial, que está también, y el procesamiento de datos computacionales que genera esta imagen. Hay imágenes bien entretenidas de cuando chocan los autitos. Claro, porque cuando uno lo ve en la Fórmula 1, lo primero que hace es preocuparse por el ser humano que está detrás del volante. Pero en este caso, como no hay ser humano, se disfruta un poco más el choque. No hay preocupación de que alguien pueda salir dañado. Así que vamos a invitarles también a ustedes a que puedan este fin de semana, si es que tienen la oportunidad de ver esta carrera, porque va a estar también ahí. Muy interesante. Y lo que es interesante también es lo que vamos a conversar a continuación, porque ya está junto a nosotros Moira Delano Urrutia, directora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Matías, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Y acompañada en esta jornada también por el doctor Nelson Canovas Vera, integrante de la Brigada Médica Solidaria de la generación 1986, parte también del grupo fundacional de esta brigada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Moira, queremos también que nos introduzca lo que ha sido esta vinculación entre la comunidad alumni y la brigada. Bueno, es histórica y en realidad muy cercana. Ellos son esta brigada solidaria que, bueno, ya nos va a contar el doctor Canovas, ¿verdad?, los detalles, pero ya van a cumplir 40 años el próximo año, dedicados precisamente a labores solidarias que representan de los valores más importantes que nuestra universidad nos inculcó, que es precisamente poder compartir, ¿verdad?, nuestras capacidades y nuestra formación con quienes hoy día siempre lo han necesitado, y esta brigada es un ejemplo, ¿verdad?, no solamente para nuestra universidad, sino que a nivel nacional, precisamente de poder hacer estos operativos tan importantes y que han tenido tanto éxito y los han reconocido no solo en los lugares donde van, sino que el Colegio Médico les entregó un premio también en reconocimiento precisamente a esta importante labor, y ellos son una red más y una de las importantes que tiene nuestra universidad. Bueno, doctor, coméntenos acerca de esta brigada, cómo nace, cómo surge esta idea y cómo ha ido creciendo también con el paso de los años. Bueno, esta brigada, digamos que es un grupo que ya hemos llegado a 32, los que hemos participado durante estos años. Nació cuando cumplimos 30 años, nos juntamos, ¿cierto?, a celebrar, y dentro de la conversación
nació la idea de hacer algo que fuera más allá de juntarnos de entretención. Empezaron las ideas y así nació esto, nació de la nada, nació de una idea. Y que esto fue el 86 y ya, hace 2 años atrás, el 2017, empezamos con esto, antes de la pandemia, y ya en agosto del 2017 ya teníamos un primer operativo que comenzamos en Taltal, empezamos en el norte. Y esto se ha mantenido durante el tiempo. En la práctica hacemos 2 operativos al año, en que siempre es un viernes y un sábado. Somos puros alumnos de la Universidad de Concepción, compañeros, que nos unimos, ¿cierto?, con solamente la posibilidad de poder ayudar. No recibimos absolutamente ningún pago de nada, nosotros nos financiamos nuestros viajes, lo pasamos muy bien. Es una relación muy, muy importante y han nacido amistades y nos hemos reencontrado con compañeros de curso que eran de un lado, otros que eran del otro lado, ¿cierto? Y al final es todo lo mismo y con eso convivimos y ayudando. Creo que ha sido una cosa muy, muy rica para nosotros como profesionales. Desde una perspectiva altruista. Han estado en Cañete, Taltal como punto de partida, Aysén, Magallanes, Galvarino, Angol, Purén y Vicuña. Y proyecta, me imagino, llegar a cada vez más localidades con esta iniciativa. Consultarles también en lo personal para ustedes cómo ha sido este proceso, fortalecimiento de vínculos, también lo que significa ayudar al país. La lista de espera es una situación que está pero sin solución desde hace muchos años atrás. Estamos en una época donde también hay en este momento de agitamiento político, donde hay campañas, se comienza a hablar nuevamente del tema, pero es algo que lamentablemente como país es una realidad que no hemos podido ser capaces de enfrentar. Bueno, como persona ha permitido juntarnos, a conocer compañeros que tal vez en la universidad no teníamos mayor contacto, pero esto ha permitido socialmente juntarnos y 2 veces al año convivir a lo menos 3 días. Durante los operativos atendemos en promedio 300, 400 personas por operativo. Sacando las cuentas, hemos hecho como más de 4.000 atenciones a pacientes en forma directa, ya sea como consultas médicas o como cirugía, que vamos a realizar cirugía en los hospitales en que lo podemos hacer. Siempre con el apoyo, por supuesto, del equipo del hospital donde vamos. Nosotros nos tenemos que acreditar para poder entrar a los hospitales, nosotros revisamos los pacientes, lo programamos con reuniones vía Zoom con el personal del hospital. O sea, es una cosa que tiene que ser bien hecha, digamos. Claro. Somos personas que, por supuesto, hay un paciente que está de por medio que necesitamos que sea atendido muy bien. Claro. Y la otra cosa que también alguna vez dijo uno de mis compañeros era que una forma, nosotros cuando estamos estudiando, estamos atendiendo pacientes del servicio público, digamos, que se prestan, digamos, para que nosotros podamos hacerlo. Y es una forma de retribuirlo, una forma de retribuir eso, y por eso nos vamos a las zonas, digamos, en que encontramos que se pueden hacer cosas y que necesitan cosas. Moira, para la Universidad de Concepción también la importancia que significa tener una red como esta. Y esto es un ejemplo más de lo que hemos visibilizado en otros espacios también, en diferentes áreas de expertise. Ahora, obviamente, a través del tratamiento, del acompañamiento, de la realización de cirugía, en la lista de espera en particular. Pero hemos visto otras instancias de vinculación en otras disciplinas también, con otras generaciones también. Entonces, lo que significa para la universidad que esto no sea un caso aparte, sino que sea algo que va ocurriendo constantemente en diferentes redes de alumni de la universidad. Bueno, hemos ido creciendo y visibilizando también, ¿verdad? Esta ha sido una muy buena vitrina, un espacio muy importante, precisamente para dar a conocer todas aquellas redes que están constituidas, grupos de personas y que tienen un denominador común o una característica, y que es precisamente, primero, el estar muy orgullosos de pertenecer a la comunidad de egresadas y egresados de la Universidad de Concepción, ser alumni de esta universidad. Y además el poder siempre estar disponible para aportar y apoyar donde se necesita. O sea, ese espíritu
solidario, ¿verdad? Y de poder compartir, de devolver la mano, de la posibilidad que tuvimos de formarnos es una característica que en general las redes tienen todos sus integrantes en distintos campos, en distintas materias, de distintas generaciones también. Pero esta agrupación en particular, nosotros siempre la hemos destacado y estamos muy orgullosos como universidad de contar con este grupo de personas, médicos, ¿verdad?, que efectivamente preparan muy bien, porque no solamente son esos 2 días donde están en una actividad puntual, en un lugar que se requiere, sino que además la preproducción de eso, ¿verdad?, el poder conseguir los permisos, contactarse con las personas, qué es lo que van a ofrecer, quiénes son los que van a participar, y bueno, en fin, ese es un largo trabajo de coordinación y destacar que esto es completamente gratuito, más bien financiado por ellos, todos sus gastos para llegar a ese lugar a aportar donde se requiere, y eso creemos que tiene un valor que es muy importante destacar. ¿Y cómo lo toman también? Partamos, bueno, por esa primera instancia en Taltal, cuando ustedes ya deciden armar la idea. Hay protocolos que ustedes ya saben, obviamente por la experiencia, pero también tiene que venir una respuesta. Puede ser positiva o negativa. ¿Cómo ustedes también propusieron y llegaron y dijeron, oye, mira, esto se puede hacer, hagámoslo de esta forma? ¿Cómo lo tomaron también y cómo lo han tomado los otros hospitales, los otros recintos? Bueno, en general hemos ido aprendiendo con el tiempo. Hemos hecho 12 operativos en ciudades distintas, no hemos repetido en algunas en que ha funcionado muy bien. En el hecho de Taltal, Antofagasta, porque teníamos un compañero que era de allá y había un vínculo con un grupo que hacían operativos y ahí nos unimos a ellos. Pero fue una cosa que fue como súper amateur. Operamos pacientes en un hospital chico, se atendió todo el pueblo, el oftalmólogo atendió al cura del pueblo, a los profesores, a todos. ¿Sí? Una cosa fue, como no sé si vio 90 o 100 pacientes, oscureciendo, seguía atendiendo. Pero después nos hemos ido, han habido, por ejemplo, la instancia de Galvarino. Galvarino fue que alguien de la municipalidad se acercó, se contactó con un compañero y preguntó si era posible que nosotros fuéramos allá y así fue, pues, así fue, fuimos y ha resultado muy bien el operativo que hicimos ahora en Galvarino, el personal muy motivado, todo ordenado. Así que ahí han aparecido cosas. Nos encontramos con exalumnos de la universidad, nosotros andamos con una bandera que tiene la firma de cada uno de los integrantes y hacemos una ceremonia en que cantamos el himno de la universidad, no sé, muy entretenido. Nos hemos encontrado, ahora en Vicuña nos encontramos con una persona que andaba pasando y vio la bandera y nos pidió si se podía sacar una foto con la bandera porque él también había sido exalumno de la universidad. No, sí ha sido una cosa muy enriquecedora. Qué lindo, o sea, una instancia de representación de la universidad, además de poder tratar a estos pacientes de forma gratuita y de vinculación también, porque sí, claro. Son parte de la comunidad, podríamos decir incluso del territorio de la universidad, donde están ustedes, está la universidad también, es una extensión de la universidad. Y algo lindo de conversar, porque esto permite visibilizar también un poco el lado humano. Lo que significa ejercer una profesión como la suya, lo que tiene relación con la realidad actual a nivel país, la falta de especialistas, y que ustedes lleguen con especialistas a estos territorios, me imagino la gente debe ser, como sí, lo mencionó, debe ser un agradecimiento total. Sí, porque tenemos especialistas ya a estos tiempos, digamos, los especialistas vamos y atendemos en los consultorios, digamos, sin ningún problema, nos adecúan los box para que atiendan. Cuando operamos vamos a hospitales cercanos, por ejemplo el Galvarino, no operamos en Galvarino, operamos en el hospital de Lautaro, que es un hospital en que se puede operar, en que tenemos que coordinar todo el tema del equipamiento, ¿cierto? Que el Ministerio de Salud, por supuesto, que lo aporta sin absolutamente ningún problema. Entonces se crean redes entre la municipalidad, entre el Servicio de Salud, entre las gobernaciones, en algunos lugares como en Aysén, en que nos facilitan las cosas para que nosotros nos ofrecemos ahí, sin ningún problema. ¿Ha habido interés de algún otro exalumno de la Casa de Estudio que no sea de la misma generación en participar de esta brigada? Sí, se han participado, la hija de un colega ha ido a atender con nosotros, pero en general nosotros la idea es que ojalá esto prenda para que las otras generaciones puedan también entre ellos hacer algo.
De repente necesitamos algún especialista y podríamos buscarlo, ¿cierto?, en alguna otra, se han ofrecido, pero no ha sido todavía necesario porque nos hemos ido adecuando a lo que tenemos. O sea, para que también... ustedes van a Aysén, otro grupo va a tal, otro grupo a Galvarino, otro grupo a otra ciudad, Frutillar, puede ser a otros lugares. La idea es estar repartidos en diversos lugares de Chile, o sea, que cada grupo... no solo de generaciones, sino que el grupo que quiera hacerlo, una red alumni nueva quizás, ¿por qué no? Que nazca bajo esta idea base que tuvo esta generación de 1986 y poder proyectarla hacia el futuro. ¿Por qué no vamos a ir a pensar en que esto se masifique? Por supuesto que sí, por eso es tan importante destacar varias veces. Nosotros lo hemos hecho porque nos parece que damos a conocer, ¿verdad?, cada uno de los operativos que se hacen por la brigada, porque nos parece que esta es una muy buena práctica, un tremendo ejemplo y que por supuesto que nos gustaría motivar a otras generaciones de alumnos también, de alumnas, ¿verdad?, exalumnos, de precisamente poder hacer estos aportes de manera sistemática y extendida en el tiempo, que eso también tiene un gran valor. Sí, esa es la idea. Doctor Moira, queremos agradecerle a ambos por estar con nosotros en esta jornada, felicitarle también a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, algo altruista, una instancia muy linda, así que qué bueno que podamos también y permitirnos a nosotros visibilizar esto, sobre todo por lo que significa la connotación emocional que tiene, sobre todo para esa familia, me imagino. Meses de espera, sí, para ustedes, para su familia, volver con toda esa carga emocional, con la felicidad, la alegría que genera esto y la satisfacción también de poder estar ayudando al prójimo. Así que muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Felicidades a nombre también de nuestro equipo, a toda la generación y a quienes han estado ahí detrás de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes queremos también invitarles a que vayan a seguir nuestras redes sociales porque ahí encontrarán novedades como lo que está sucediendo ahora. Mire, Emmanuel Peyton se va de esta liga, recordar, de la Universidad de Concepción del básquetbol masculino, esta liga de transición que lo trajeron porque necesitaban un base, necesitaban quizás una alternativa tras la salida de Sebastián Carrasco y mire, se va Emmanuel Peyton. Le agradecemos obviamente por su entrega, por lo que hizo esta temporada y el éxito en sus siguientes desafíos deportivos y personales. Y con esta imagen, invitándole también a que aproveche de ir a seguirnos en nuestras redes sociales. Le agradecemos por su sintonía, invitarles a las 20 horas una nueva edición de TV Noticias Central. Nos vemos mañana. Que tenga buena tarde.